Buenas, en el día de hoy vamos a hablar del movimiento uniformemente acelerado, específicamente de caída libre. Iniciamos con el concepto de física. La física es la ciencia que estudia el comportamiento y los fenómenos naturales. Una parte de ella es la cinemática. La cinemática estudia el comportamiento de los cuerpos en movimiento, sin importarle la causa que produce ese movimiento. La cinemática entonces estudia el movimiento de los cuerpos, sin importarle la causa o qué provoca el movimiento. El sistema de referencia es un sistema de coordenadas. En la universidad vamos a ver un sistema coordenado de 3 variables, x, y, z. En bachillerato únicamente se ve la ubicación de un punto P en coordenadas cartesianas, o sea, x y y. En el estudio del movimiento de un cuerpo, la cinemática, tomamos ese cuerpo en movimiento como un cuerpo puntual. O sea, una partícula material sin dimensiones, o sea, una partícula muy pequeña. Entonces consideramos todas las partículas, un automóvil en movimiento, una bicicleta, un tren, un electrón, todos esos cuerpos lo vamos a tomar como puntuales, o sea, como un punto en el espacio, un punto en ese sistema de referencia. Para su estudio, la cinemática clasifica el movimiento en 2 tipos. El primero es el movimiento uniforme. La partícula está en movimiento uniforme cuando su velocidad permanece constante. Y como la velocidad es la rapidez y la dirección, la rapidez que me marca el automóvil, la moto, esa es la rapidez. La dirección es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, positivo, negativo. Entonces, si la velocidad permanece constante, significa que la partícula mantiene su rapidez en la misma dirección. El otro tipo de movimiento es el movimiento uniformemente acelerado. Consideramos que la partícula está en movimiento acelerado cuando cambia de dirección o cuando cambia su rapidez. Entonces, si la velocidad de una partícula no permanece constante, es porque existe una aceleración que cambia la cantidad de movimiento. A eso le consideramos que la partícula presenta un movimiento cuya uniformidad se presenta en la aceleración. El primero que estudió el movimiento fue el filósofo griego Aristóteles. Él clasificó el movimiento en 2, movimiento natural y violento. Él asoció el movimiento natural a estar quieto. Lo natural de un cuerpo era permanecer en reposo. La tierra, para él y para los de su época, creían que la tierra estaba quieta. Lo natural de un cuerpo era estar quieto. Así que si un cuerpo estaba a una altura, ese cuerpo iba a caer porque su naturaleza era estar quieto. Y afirmaba que entre más masa, entre más pesado fuera un objeto, más rápido iba a caer. Galileo Galilei desvirtuó esta aseveración con la famosa experiencia de la torre inclinada de Pisa. Él dejó caer cuerpos de diferente masa, de diferente peso, y mostró que sin importar su peso, todos los cuerpos aceleraban por atracción de la Tierra. Esa atracción después fue concebida por
Isaac Newton. Muy bien. Entonces, Galileo Galilei mostró experimentalmente, desvirtuó la idea de Aristóteles. Él demostró que sin importar el peso, todos los cuerpos caen y varían su movimiento exactamente igual. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, los objetos en caída libre. Vamos a considerar el movimiento vertical como un movimiento en caída libre, sin importar que el cuerpo se lance hacia arriba o se lance hacia abajo. Al final todos van a caer libremente. Un objeto en caída libre es cualquier objeto o partícula que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad. Entonces un cuerpo cae libremente únicamente por influencia de la gravedad. Por eso hablamos de un objeto o una partícula, para que su forma no interfiera con la caída. Sabemos que una hoja arrugada cae libremente, pero una hoja abierta, una hoja normal, va a balancearse por la acción o el contacto con el aire, con la fricción con el aire. Entonces, si cae libremente, esa hoja la vamos a considerar como una partícula, un cuerpo muy pequeño que no es afectado por la fricción con el aire mientras se desplaza. Si un cuerpo cuando cae o cuando se lanza hacia arriba o se lanza hacia abajo, cuando el movimiento es vertical, esa partícula cambia de movimiento, cambia de velocidad. Entonces es un movimiento uniformemente acelerado, es un movimiento acelerado. Entonces existirá una aceleración que provoca que esa partícula, mientras se mueve hacia abajo o mientras se mueve hacia arriba, cambie su velocidad. Entonces esa aceleración se le llama aceleración gravitacional o aceleración de caída libre, que vamos a simplificar sencillamente con G o con gravedad. La aceleración gravitacional o la aceleración de gravedad o la aceleración de caída libre es la gravedad. G es el símbolo para ella y el valor de la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y que en bachillerato lo aproximamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Significa que un cuerpo que vaya hacia abajo, su velocidad se va a incrementar 10 cada segundo. Pero si va hacia arriba, disminuye la velocidad, la rapidez, 10 metros por segundo cada segundo. Si se ignora la resistencia del aire y se supone que la aceleración de caída libre, la gravedad, no varía con la altitud en distancias cortas. Vamos a pensar entonces en estos ejercicios de caída libre que la Tierra es inmensa, que la Tierra es un plano horizontal, ¿sí? Y las partículas que se mueven son muy pequeñas comparadas a ese sistema de Tierra, sistema de referencia. Entonces, si es pequeña la partícula, las alturas con respecto a la Tierra siempre serán pequeñas. En la realidad, entre mayor sea la altura de la Tierra, varía su gravedad. Entre más cerca estemos de la Tierra, mayor sentiremos atracción gravitacional. Pero como nuestros ejercicios no van a variar mucho la altura con respecto a esa Tierra inmensa, entonces la gravedad la vamos a considerar constante. 9.8 o 10. Ese es el valor
escalar de la gravedad. Las ecuaciones de movimiento para los objetos en caída libre es en la dirección vertical. Así que el espacio que denotábamos en nuestros ejercicios de los videos anteriores por X, le vamos a colocar Y. Y la aceleración le vamos a llamar G. Pero debemos recordar que la gravedad es producto de la fuerza de atracción de la Tierra. Y para cualquier ejemplo o cualquier cuerpo que se mueva en forma vertical, siempre existe una fuerza de atracción hacia abajo, porque consideramos la Tierra horizontal. Y los cuerpos siempre son atraídos hacia abajo. Por eso vectorialmente, o sea, no escalar, no solamente el número, sino el vector, o sea, no solamente la magnitud, sino la dirección, el sentido. Entonces tendrá una dirección negativa en el negativo de la Y, porque es hacia abajo. Entonces vamos a considerar la aceleración como vertical, o la vamos a llamar sencillamente G, y vamos a dejarla negativa porque la gravedad es una aceleración de caída libre, se mueve hacia abajo. El primer ejemplo de caída libre es el siguiente. Tenemos un cuerpo de 2 kilogramos, se suelta desde lo alto de un edificio de 120 metros de altura. Si un cuerpo se suelta de lo alto, ¿permanece su velocidad constante? No. La atracción de la Tierra hace que esa velocidad se vaya incrementando. O sea, este es un ejercicio, o el cuerpo es una partícula en movimiento acelerado. Vamos a mirar el dibujo. Aparece el dibujo, nuestro modelo de lo que sucede al cuerpo. Tenemos un edificio, esto no es tan importante, pero pues tenemos el edificio, tenemos la Tierra, tenemos el cuerpo que cae libremente por acción de la atracción gravitacional. Es una atracción, es una dirección de la gravedad, es hacia abajo. Entonces ese cuerpo, a medida que va cayendo, se acelera y entonces aumenta su capacidad de recorrer distancias. Siempre voy a utilizar el punto inicial en mi sistema de referencia. Entonces, donde inicia el movimiento, ahí coloco o grafico mi sistema de referencia. Entonces mi sistema de referencia está aquí, Y y X, y entonces a lo largo de Y se mueve la partícula. ¿Qué notamos? Aquí ya hay un dato, la gravedad. Tenemos un cuerpo que cae libremente y cae durante esta altura de 120 metros. Este cuerpo es de 2 kilogramos. Pero recuerden Galileo y Aristóteles, la masa no nos importa. Entonces quiere decir que este dato no es importante para nosotros. Es importante esta altura del edificio, pero la altura del edificio se mide hacia arriba, ¿cierto? Pero en mi sistema de referencia esos 120 metros no están hacia arriba, sino que en mi sistema de referencia Y y X está hacia abajo. Entonces esos son 120 metros hacia abajo. Por eso nuestros datos serán los siguientes. Si notamos, nuestros datos son con este que le llamaremos vector unitario. Ese vector unitario, como es Y, o sea es vertical, entonces le ponemos J. O sea, este J es un vector, es una indicación, es un símbolo que utilizamos para recordar que ese movimiento es en forma vertical.
Si lo colocáramos y ese movimiento, la partícula se mueve, es horizontal. Y si lo colocamos J, ese movimiento es vertical. Entonces tenemos velocidad inicial 0, donde inicia. ¿Por qué? Porque aquí dice que el cuerpo de 2 kilogramos se suelta desde lo alto. Si yo suelto un cuerpo, la velocidad con que inicia el movimiento es 0. La gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque la gravedad es consecuencia de la atracción de la Tierra. Y la atracción de la Tierra siempre es hacia abajo. Entonces la dirección con que actúa esa fuerza es hacia abajo. Entonces por eso la utilizamos negativo. Y el Y, el espacio recorrido vertical, porque aquí ya recorre un espacio vertical. Lo vertical en matemáticas significa Y. Entonces ese espacio que recorre es negativo. ¿Por qué? Por una dirección hacia abajo. El cuerpo baja 120 metros en dirección vertical. Estas serían las ecuaciones de movimiento. Mire que aquí utilizamos X y X. Pero en caída libre ya no vamos a utilizar X, sino que vamos a utilizar Y. Aquí ya no vamos a utilizar A, sino que vamos a utilizar G, ¿cierto? Porque verticalmente Y, quien actúa como acelerador, es la gravedad. El reto es identificar nuestros datos, verificar qué ecuaciones de movimiento podemos utilizar y desarrollar las incógnitas. En el video número 2 realizaremos este ejemplo, solucionaremos este ejemplo y haremos un ejemplo un poco más complejo. Muchas gracias.